La noche antes de la boda, la exnovia de Luis le preguntó si podía abrazarla una vez más. Todos me miraron con incomodidad, pero a Luis no le importó en absoluto, la atrajo directamente contra su pecho. Yo lo había seguido durante 3 años, por eso se sentía seguro, convencido de que yo no podía vivir sin él. Así que cuando me fui, dijo con total indiferencia, mañana es la boda, igual va a volver obediente. Parecía haber olvidado que yo nunca fui una pagafantas dispuesta a dejarse humillar, y él tampoco era el único heredero de su familia. Capítulo 1. El día antes de la boda, un grupo de amigos de Luis vino a celebrar su última noche de soltero. Animada por la multitud, una joven vestida apenas con unos trozos de tela mordía una rodaja de naranja y se apresuraba a pegarse a su cuerpo. Entre vítores y gritos, Luis atrapó la naranja con la boca y la pasó directamente a los labios de otra mujer. Todo eso, delante de mí, su prometida, sin el menor pudor. Me acurruqué en un rincón de la habitación, observándolo disfrutar de la atención bajo el título de heredero del grupo Luobay, dominando el círculo social con solo levantar la voz. Aunque mi familia también era considerada una nueva potencia en el mundo empresarial, a sus ojos no éramos más que nuevos ricos que habían prosperado en los últimos años. Naturalmente, me despreciaba. Aún así, dado que mi familia tenía abundante capital líquido, suficiente para tapar los huecos financieros de la suya, su madre, como si concediera una limosna, me permitió acompañarlo, como si me estuviera haciendo un favor, dándome el derecho a ejercer la supuesta autoridad de la esposa legítima, después de que mi prometido terminara de revolcarse entre otras mujeres, para llevármelo de vuelta entero. Por eso estaba sentada sin expresión en el sofá del rincón, completamente ajena a la llegada de una invitada no deseada. ¿Cuándo te volviste así? ¿Bebes tanto? ¿Tu esposa no piensa detenerte? La exnovia de Luis, Miranda, con los ojos llenos de lágrimas, apartó a las mujeres semidesnudas, provocando una serie de gritos estridentes. Luis rió con arrogancia, mirando a Miranda, inflada de rabia. Soltó sin dudar, a mi esposa no le importa. ¿Tú con qué derecho te quejas? Ella se quedó paralizada, luego giró la cabeza para mirarme, a mí, que parecía completamente ajena, y forzó una sonrisa más fea que el llanto mientras levantaba una copa. Está bien, considérame una idiota por seguir preocupándome por ti. No olvides que fui yo quien te curó el estómago, aunque ahora me odies. Por favor no bebas así y te hagas daño. Luis parecía desdeñoso, pero al oír esas palabras, apretó el puño con fuerza. No pude evitar suspirar. El poder destructivo del primer amor es realmente impresionante. Al notar que aún le importaba, la voz de Miranda se suavizó poco a poco. Luis, hoy he venido a desearte un matrimonio feliz. Mañana no asistiré a la boda. Solo hoy, por última vez. ¿Podrías abrazarme otra vez? Tenía los ojos enrojecidos, y su mirada se deslizaba hacia mí de vez en cuando. Sus palabras eran punzantes, pero su tono tan humilde que resultaba imposible reprocharle nada. Por un momento, la sala quedó sumida en un silencio absoluto. El único sonido que se oía era el estallido metálico del juego Gold Miner en mi teléfono, explotando rocas. En realidad, mi corazón no estaba completamente en calma, pero todos sabían el lugar que Miranda ocupaba en el corazón de Luis. Los dos parecían sacados de una antigua telenovela romántica, repitiendo una y otra vez el juego de huir y perseguir. Sin embargo, Miranda nunca fue tan firme como Luis imaginaba. Al enterarse de que la empresa de Luis se enfrentaba a una crisis financiera, ni siquiera esperó a que su madre la buscara. Esa misma noche, en un bar, se lanzó a los brazos de otro hombre y luego se casó con él. Miranda se convirtió en un primer amor inalcanzable, perdido en el horizonte, sin volver a cruzarse con él, de no ser por mi reaparición como pareja de un matrimonio por conveniencia, y el anuncio público de la boda entre ambas familias, probablemente ni siquiera se habría presentado ante Luis. Yo conocía bien sus pequeñas artimañas, todos las conocían, y Luis, en el fondo, las conocía mejor que nadie. Lamentablemente, entender algo en el corazón no significa tener la mente clara. Prefería culpar de todo a su madre antes que aceptar que su primer amor lo había abandonado por voluntad propia. Capítulo 2. En un silencio mortal, Luis apretó a Miranda contra su pecho. Las venas de su mano se marcaron. Su espalda se encorvó levemente, como si protegiera con sumo cuidado algo que jamás podría poseer en esta vida. Entonces Miranda se derrumbó entre sus brazos. No te cases. Sabes perfectamente que ahora mismo no me va bien. Así que, por favor, no me abandones. Provocada directamente en la cara, por fin levanté la cabeza, incapaz de seguir esquivándolo. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, el rostro de Luis ya estaba negro como el fondo de una olla quemada. No sabía qué esperaba Luis que yo dijera. ¿Qué?
como en los últimos 3 años, le suplicara una y otra vez que cortara limpiamente con su ex, o que, en la última noche antes de la boda, le concediera un poco de libertad y dejara de arruinarle el ambiente? Al fin y al cabo, este matrimonio por conveniencia no era más que un negocio. Aquí todos éramos gente de negocios. No hacía falta ponérselo tan difícil a nadie. Así que solo pensé un segundo antes de decidirme firmemente por lo segundo. Cuando bajé la cabeza, dispuesta a seguir excavando oro en mi teléfono, escuché la voz de Luis, apretada entre dientes. Sonaba a ira, y también a súplica. Alicia, mientras me lo supliques, te haré caso. ¿Suplicarle? Como lo había hecho durante todos esos años, rogándole que me diera, como prometida, un mínimo de dignidad. Una llama inquieta y abrasadora se encendió en mi pecho. Luis parecía haber olvidado algo, en una relación. Además de las súplicas humillantes y las negociaciones en igualdad, existen otras formas de comunicarse. Por ejemplo, como lo que yo estaba haciendo en ese momento, tomar con el móvil una foto íntima de los dos, con el dedo apoyado sobre el botón de enviar. Eso se llama una amenaza. Luis no se enfadó, al contrario, se echó a reír, mirándome como si fuera una completa desconocida sin relación alguna con él. ¿De verdad crees que me importa esto? Mientras tu familia se da un poco más de beneficios en esos proyectos de inversión, no solo mis padres, también los tuyos te aconsejarán que no le des tanta importancia. Yo también sonreí y le respondí, tienes razón. Todos estos años me has pisoteado la cara contra el suelo. ¿Cuándo te ha importado alguna vez? Pero que a ti no te importe no significa que a la señorita Miranda tampoco. Puedo enviárselo a Daniel. Estoy segura de que le interesará mucho saber qué está haciendo su esposa ahora mismo. Esa sola frase dejó a Miranda pálida como el papel. Aquel año, Miranda cayó en los brazos de Daniel en un club nocturno. En ese momento, Daniel acababa de perder a su amada esposa. Y Miranda, con un rostro que se parecía a la difunta en 5 de cada 10 rasgos, se aferró a ese árbol imponente para escalar. Capítulo 3. Pensé que a continuación aseguraría su estatus apoyándose en el hijo, pero en menos de medio año estalló la noticia de que Daniel andaba reuniendo mujeres hermosas por todas partes. Cada mujer se parecía más a su difunta esposa que Miranda, y cada una de ellas era mucho más despiadada que ella. Ahora que Miranda ya no tenía al niño, si salía a la luz una noticia sobre su relación confusa con su exnovio, no solo no podría volver a ascender gracias a la maternidad, ni siquiera podría conservar el puesto de señora. Sus labios temblaron. Intentó apartar a Luis con urgencia, pero él la sujetó con más fuerza, encerrándola aún más en sus brazos. Alicia, que yo no pueda soltarla es asunto mío. ¿Por qué tienes que ponerla en esta situación? No olvides que todavía no eres mi esposa. Deja esa actitud repugnante. Discúlpate con ella. No me obligues a repetirlo. La forma en que Luis me amenazaba era siempre la misma. Creía que yo no podía vivir sin él. Sonreí y señalé a la mujer casada que tenía entre los brazos. Entonces, ¿qué tal si le cedo este lugar a ella? Oh, no, eso no se puede. Tu familia nunca permitiría que una amante se sentara en ese puesto. Miranda obviamente lo sabía. Su rostro se volvió pálido como la muerte y lloró hasta casi desmayarse. Luis y yo estuvimos juntos primero, yo no soy la amante. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Luis avanzó hacia mí y me dio una bofetada que me hizo girar la cara. La mirada con la que me observó era sombría y helada, igual que el día en que nuestros padres anunciaron el matrimonio concertado. Ese día también me miró así, como si fuera una enemiga, y me advirtió, solo eres una herramienta para una alianza matrimonial. Miranda es la única mujer que amo, así que no hagas nada que no te corresponda. No olvides que tu familia aún depende de la nuestra para sobrevivir. Hace 3 años, por esas palabras, me mantuve con cuidado fuera de la línea de advertencia que él trazó, salvo cuando era necesario proteger la imagen de ambas familias, presentándome como su prometida. Para ahuyentar a las mujeres de las que ya se había cansado, nunca interferí en su vida disoluta. Así lo seguí durante 3 años, soportándolo todo, convirtiéndome en un hazmerreír, vista por todos sus amigos como una pagafantas. Pero, Luis, en aquel entonces, mi familia era débil. Apenas sobrevivíamos gracias a los negocios de la tuya. Si podía casarme contigo, mis padres lo habrían celebrado encantados. Sin embargo, en estos 3 años, con los cambios en el ciclo del sector, el negocio de mi familia fue creciendo poco a poco. La cooperación con la familia de Luis se volvió gradualmente una relación de beneficio mutuo. Aunque la familia de Luis seguía teniendo ventaja, ya no era una época en la que una sola palabra dura de ustedes pudiera hacerme temblar. Me toqué la mejilla izquierda mientras el dolor ardiente se extendía lentamente por mi rostro. Luis era un canalla, pero aún así nunca imaginé que me golpearía por Miranda. Curvé los labios en una sonrisa.
Toqué varias veces la pantalla del chat y me di la vuelta para salir del reservado. Detrás de mí, pude oír a sus amigos intentando consolarlo con cautela. Hermano, la cuñada de verdad se fue. La voz de Luis era tan calmada que resultaba irritante. Mañana es la boda. Igual va a volver obediente. Ese puesto será suyo tarde o temprano. ¿De qué más podría quejarse? Capítulo 4. Caminé hasta la acera. El viento frío de comienzos de otoño ya traía un leve escalofrío. Me ajusté el abrigo y vi el mensaje que mi madre me había enviado. Después de enterarse del comportamiento vergonzoso de Luis esa noche, me envió muchos mensajes intentando consolarme, incluso después de decirle, «Mamá, me golpeó, me duele mucho». Guardó silencio por un momento. Cuando por fin respondió, dio muchas vueltas, pero el significado seguía siendo el mismo. Quería que yo fuera sensata y mantuviera la relación entre ambas familias. Después de todo, todavía tenemos tratos con su familia. Los hombres, la mayoría son así. Todas las mujeres tienen que pasar por esto. En su corazón, mi mayor utilidad como hija era consolidar los recursos y el estatus de la familia. Así que, ¿qué importaba soportar un poco de humillación? Ella misma había vivido de esa manera. Yo era para ella un negocio planeado desde hace tiempo. Igual que ella misma había sido una mercancía a la espera del mejor postor. Quizá había algo de afecto genuino, pero nunca pesó más que la reputación que ahora debía mantener. Aunque ya lo esperaba, no pude evitar sentirme decepcionada. Metí el teléfono en el bolso y levanté la vista hacia la esquina de la calle. Un hombre con una gabardina azul índigo estaba allí, como si llevara esperando un rato. Apoyó suavemente una bebida helada contra mi mejilla y la masajeó un par de veces antes de decir en voz baja, «Luis siempre ha sido así, mimado desde pequeño. Sin límites, todo se le ponía delante, así que nunca aprendió a valorar nada. Pero si te quedas con él, vivirás una vida estable, sin preocupaciones materiales, no como conmigo. Yo nunca he sido la primera opción de mi familia. Estar conmigo nunca será el camino más fácil. ¿Lo has pensado bien? ¿De verdad me eliges a mí?» La voz de Hudson era grave. Sus ojos brillantes eran suaves y profundos. Aunque esta elección lo beneficiaba por completo, aún así tuvo la honestidad de desmenuzar toda la verdad ante mí. Era el hermano mayor de Luis por parte de padre. En aquel entonces, su madre murió por complicaciones en el parto. Su padre usó la excusa de que un niño necesita una madre que lo cuide y se casó rápidamente con la madre de Luis. Al principio, la madre de Luis trató a Hudson con una indiferencia tibia, hasta que un día vio una fotografía escondida en la caja fuerte, una foto de la madre biológica de Hudson, el mismo puente nasal alto, los mismos ojos llenos de vida. Si se colocaran las fotos de ambas mujeres juntas, incluso ella podría haberse confundido. Este mundo no era más que una gigantesca historia de sustitutos. Desde entonces, Hudson se convirtió en una espina clavada en su carne, especialmente cuando, al crecer, Hudson empezó a mostrar talento para los negocios. Mientras que Luis, pese a ostentar el título de heredero, tomaba decisiones erróneas una tras otra. El contraste brutal, la presión de los accionistas y las quejas del consejo hicieron que esa espina se hundiera cada vez más. Ella no estaba dispuesta a descargar su ira sobre su hijo querido. Así que quien pagó el precio fue Hudson. En la etapa en que la represión contra él fue más severa, quedó marginado dentro de la empresa. Se fue a un bar a ahogar su frustración, y allí, por pura casualidad, se encontró conmigo, que acababa de ser expulsada de un reservado después de seguir el procedimiento para pillar a una pareja infiel. Capítulo 5. Uno estaba derrotado, el otro, hecho un desastre. Ahora que lo pienso, ¿no éramos simplemente una pareja hecha en el cielo? Me enganché a su brazo, sintiendo como su cuerpo se tensaba al instante, y señalé el cartel publicitario metálico junto a la calle. Nuestros reflejos se superponían, perfectamente compatibles. Hudson, ya no quiero ser una mercancía sacrificada por los negocios, y tú tampoco quieres pasar toda tu vida siendo aplastado por tu hermano idiota, ¿verdad? Luis es demasiado arrogante. Incluso ahora cree que estoy perdidamente enamorada de él. Tú eres mucho mejor. Será una relación de beneficio mutuo, sin sentimientos. Mi garantía para ti es esta: mi familia puede invertir 400 millones en capital ocioso, así que no me decepciones. Hudson movió el brazo y me rodeó con él, dejando escapar una risa baja. ¿Sin sentimientos? El leve matiz de pesar en su voz pasó fugazmente, lo suficiente para que lo notara, pero imposible de profundizar. Mientras me elijas, no necesito ninguna garantía, pero gracias. De la misma forma, mañana yo también te daré un regalo. ¿Qué te parece? Hudson me llevó al pequeño apartamento que había comprado en el centro de la ciudad.
A través de la ventana se podía ver el cartel del grupo Luobay y los enormes ventanales del despacho del presidente en el último piso. El calor del interior hizo que el alcohol en mi cuerpo surtiera efecto, volviéndome audaz sin motivo alguno. Me tumbé sin reparos en su cama. Voy a recostarme un rato en la cama de nuestra futura casa matrimonial. No te importa, ¿verdad? Hudson se aseó rápidamente y salió del baño. No me importa, pero te recomiendo sinceramente que te pongas una mascarilla facial, o mañana podrías arrepentirte. Después de todo, mañana serás la protagonista absoluta que eclipsará a todos. De camino a casa, no dejé de preguntarle qué estaba planeando para el día siguiente sin decírmelo, pero Hudson tenía la boca durísima. No dijo ni una palabra, dejándome con la intriga al máximo. Ya era pasada la medianoche. Hudson renovó por completo mi idea sobre su carácter. Parecía no conocer el cansancio. Trajo cuidadosamente un recipiente con agua tibia y limpiador facial para lavarme el rostro, diciendo incluso que tratara este lugar como un salón de belleza al que solía ir. Después de limpiar, me aplicó una mascarilla y presionó suavemente con los dedos mis sienes. Mi teléfono vibró varias veces. Era Luis, enviándome mensajes que sonaban a consuelo. Hoy Miranda estaba borracha y dijo tonterías. No te lo tomes en serio. En su mente, como heredero familiar, el simple hecho de rebajarse a decir algo amable significaba que todos debían perdonarlo. Irritada, borré sus estupideces y apagué el teléfono directamente. Durante más de 20 años, mi vida estuvo primero llena de estudios interminables y luego encadenada a la obligación de un matrimonio concertado. Al menos en los 3 años que estuve atada a Luis, no hubo ni un solo segundo en el que fuera yo misma, siempre alerta, temiendo que mi supuesto prometido me empujara al centro de algún escándalo. Este mundo es así de injusto con las mujeres. Si mi pareja es infiel, los medios siempre son los primeros en colgar mi nombre en los titulares, convirtiéndome en el chisme de sobremesa. La aparición de Hudson fue la primera vez que sentí una verdadera empatía, y también una relajación largamente olvidada. Su mano seguía entre mi cabello. Entrecerré los ojos con torpeza y lo miré de reojo, pero al ver su rostro tan cerca, mi corazón empezó a latir con fuerza. Estaba demasiado cerca. Podía ver sus pestañas, la punta de su nariz. Su aliento cálido rozó suavemente mi frente, cargado de una intimidad peligrosa. Si se comportara así en un salón de belleza, desde luego no sería un técnico nada decente. Hudson, HM. Lo que en realidad quería decir era, si el matrimonio concertado de entonces hubiera sido entre tú y yo, habría sido maravilloso. Creo que de verdad podría haberme enamorado de ti, pero no lo dije. En esa familia, su situación era mucho peor que la mía en la mía. No tenía derecho a hablar. No quise hurgar en su herida, así que, con el rostro ardiendo de rojo, solo pude decir, eres realmente guapo. Cuando vayamos a registrar el matrimonio, ¿podrías no ser más bonito que yo? Capítulo 6. Cuando desperté, todavía tenía sobre el cuerpo una manta ligera, fina, impregnada de su característico aroma a menta. Miré el segundero del reloj de la pared dar vueltas una y otra vez, mientras la inquietud en mi pecho crecía sin parar. Cambiar al novio a última hora. Una idea tan descabellada. ¿Cómo podía Hudson estar dispuesto a cooperar conmigo tan fácilmente? ¿Saldría todo bien? ¿La familia de Luis aceptaría algo así? Pero él parecía no estar preocupado en absoluto. Sacó una bufanda de seda del armario, la ató suavemente alrededor de mi cuello y, tomándome de la mano, me llevó afuera. Después de dejarme en el lugar de la boda, se fue a negociar. Yo estaba inquieta, pero aún así seguí el proceso paso a paso y me puse el vestido de novia. No sé cuánto tiempo pasó cuando Luis apareció fuera del camerino, vestido de forma impecable. Era la primera vez que me veía con un vestido de novia. A la culpa que ya asomaba en su expresión se le sumó un destello de asombro. Tal vez su madre lo había advertido, haciéndole entender que debía tratarme con un mínimo de respeto. De pie detrás de mí, habló con voz serena. Alicia, anoche bebí demasiado. Pero ya que de todos modos vamos a casarnos, te daré al menos el respeto básico. Había culpa en su tono. No hacía falta adivinar, había pasado toda la noche enredado con Miranda. Respeto, otra vez respeto. Entre familias adineradas, parecía que mientras se mantuvieran las apariencias, todo lo que se ocultaba bajo esa fina capa, por nauseabundo que fuera, podía ser ignorado. Oh, Luis, no hace falta. Puede que no lo creas, pero de verdad no me importa. Frunció el ceño, quizás porque aún quedaba algo de culpa en él. Esta vez no siguió oprimiéndome. Intentó acercarse, pero indiqué a la maquilladora que lo sacara del camerino. Esa expresión de afecto herido volvió a aparecer en su rostro. Antes de irse, balbuceó, Alicia, creas o no, anoche ella y yo no llegamos hasta el final. Besos, abrazos, eso, al parecer,
No contaba cómo llegar hasta el final. Lo dijo con total naturalidad, como si mientras no cruzara esa última línea, siguiera siendo un hombre moralmente intachable. Ridículo. Tal vez aún no había visto las noticias. Alguien con malas intenciones había copiado las grabaciones de seguridad del bar. Las siluetas de él y Miranda pegados el uno al otro, vistas a través de una rendija de la puerta, ya habían despertado el instinto afilado de los paparazzi. Una vez que los paparazzi lo supieran, la mayoría del círculo social también lo sabría pronto, y el marido de Miranda no iba a dejarla ir tan fácilmente, así que casi podía preverlo. Ella sin duda elegiría volver atrás, apostándolo todo para arrebatarle a Luis, sin importar el precio. Mi teléfono empezó a vibrar frenéticamente. Tal como esperaba. El vestido de novia que llevas puesto lo eligió Luis para mí en aquel entonces. ¿Lo sabías? Los mensajes provocadores de Miranda entraban sin parar, como si no le importara nada, y de pronto comprendí cuál era realmente la sorpresa que Hudson me había preparado. La comisura de mis labios se elevó sin que pudiera evitarlo. Luis, tu futuro, y tu primer amor, ¿cuál vas a elegir? Capítulo 7. Cuando comenzó la música nupcial y los invitados tomaron asiento, vestida con un vestido de novia de larga cola me dispuse a caminar hacia el centro del salón. Entonces, el accidente pactado llegó justo a tiempo, y por fin pude respirar tranquila. Aunque la boda estuviera destinada a suspenderse, no quería pronunciar votos de toda una vida frente a Luis. Da mala suerte. Miranda, también vestida de novia, irrumpió en medio de la multitud y gritó a Luis desde abajo del escenario. Luis, por cobarde ya te perdí una vez. No quiero perderte por segunda vez. Tenía razón. Ese vestido le quedaba mejor, como si hubiera sido hecho a su medida. Solo que, bajo la falda ceñida de tul, se notaba un leve abultamiento en su vientre. Alzó la barriga con gesto desafiante. Nuestro hijo ya tiene 13 semanas. Aunque tu familia no me quiera a mí, ¿tampoco quiere al niño? Me quedé paralizada. No esperaba que Miranda estuviera realmente embarazada. En estos 3 años, nunca esperé que Luis me amara ni imaginé que fuera fiel. Pero jamás pensé que ni siquiera respetaría lo mínimo que merece una pareja en un matrimonio concertado. ¿No es irónico? En los matrimonios de la élite, el límite no es la fidelidad, sino no engendrar hijos ilegítimos, y ni siquiera ese estándar tan bajo pudo cumplirlo. Me enderecé, caminé hasta Luis y le di una bofetada con todas mis fuerzas. Luis, te devuelvo solo una bofetada. Ya es demasiado barato para ti. Miranda seguía siendo la esposa de Daniel. Si esta noticia hubiera estallado después de que yo me casara con Luis, no solo su familia, ya en declive, habría sufrido, sino también la mía habría sido duramente golpeada por la opinión pública. ¿Cómo se atrevió? Detrás de mí, mis damas de honor, jóvenes herederas de familias aliadas, eran directas y sin filtros. Una de ellas frunció los labios y soltó. Un embarazo de 13 semanas no se nota tanto. Eso parece más bien un cojín. Hoy en día hay tantas mujeres queriendo trepar al poder que usan cualquier truco. Hermana, no te pongas tan triste. La chica no tuvo ningún reparo en hablar delante de la familia de Luis. Su expresión se volvió cada vez más sombría. Su primer amor, oculto durante años, estaba siendo tachado de oportunista sin escrúpulos. Y quien lo decía era alguien a quien no podía permitirse ofender. Alicia, te daré una explicación. Yo no. ¿No qué? ¿Te atreves a decir que no te acostaste con ella? ¿Necesitas que los medios publiquen fotos de la cama para admitirlo? Pero ella no debería haberse quedado embarazada. Esta vez sí fue impulsiva. Luis no había terminado de hablar cuando Miranda, desde abajo, lanzó al aire un grueso fajo de informes médicos, provocando exclamaciones por toda la sala. ¿Y qué si llevaba un cojín escondido? ¿Y qué si exageró la escena? Estaba efectivamente embarazada de 13 semanas, y su aventura con Luis ya era el tema favorito de los paparazzi. El rostro de Luis se volvió completamente pálido. No pudo decir ni una palabra. 13 semanas. Justo cuando Luis y yo habíamos anunciado la boda, Luis no podía soltar a su primer amor, y Miranda no podía olvidar la sensación de haber sido adorada por él. Así, con prisas, volvieron a juntarse y se metieron en la cama. El salón estalló. Los murmullos crecían sin parar. La madre de Luis estaba tan furiosa que casi no pudo mantenerse en pie. Tomó un vaso cercano y lo arrojó hacia Miranda. Tal vez eso le recordó a Luis las humillaciones que Miranda había sufrido por su culpa. Instintivamente bajó del escenario y la protegió entre sus brazos. Una vez más, delante de todos, pisoteó mi dignidad. Luis, ¿sabes siquiera lo que estás haciendo? El grito agudo de su madre le devolvió un poco de cordura. Soltó a Miranda con retraso. Pero ya era demasiado tarde. Desde el segundo en que Miranda apareció vestida de novia, los medios ya estaban en ebullición. Los paparazzi, apostados desde hacía tiempo afuera,
Se lanzaron como hienas, cámaras y micrófonos listos para un gran escándalo. La posición de Luis en el grupo Luobay ya era inestable, sostenida solo por el respaldo de sus padres y el apoyo de mi familia. Después del espectáculo de hoy, no hablemos de ascender a director general, ni siquiera estaba claro que pudiera conservar su puesto de vicepresidente. Vi a mi madre, la que siempre me pedía que cediera, aferrarse con fuerza a la manga de la madre de Luis. Su rostro, siempre bien cuidado, estaba rojo de rabia y vergüenza. Quizás recordó su propia boda, cuando la infidelidad de su esposo con una camarera en un yate fue expuesta públicamente. Aunque se silenciara a la prensa, seguía siendo un chisme repetido entre las damas de la alta sociedad. Desde lejos, me miró en el escenario. 2 líneas de lágrimas rodaron por su rostro, por la forma de sus labios. Parecía llamar mi apodo de infancia, con expresión de profundo dolor. No supe si esta vez era realmente por mí, o todavía por las apariencias. Me pellizqué con fuerza, obligándome a llorar, y bajo la mirada de todos me desmayé dramáticamente, cayendo en unos brazos cálidos. Yo era la víctima absoluta. Me desmayé en el lugar y fui trasladada al hospital del oeste de la ciudad, aunque la familia de Luis hizo todo lo posible por bloquear la información. Varias fotos borrosas y largos audios terminaron filtrándose con los rumores. Al final, toda la ciudad lo supo, mientras todos especulaban si nuestras familias se enfrentarían. Yo, sentada en la cama del hospital, declaré ante las cámaras: gracias a todos por su atención y preocupación. Como hija que ha recibido años de cuidado y crianza de sus padres, no permitiré que una injusticia personal dañe su dedicación. Confío en que los padres de Luis nos darán una explicación adecuada. Nuestros negocios habían durado muchos años, aunque la posición relativa hubiera cambiado. No era algo que pudiera separarse de golpe por quien era más fuerte o más débil. Todos lo sabían. Forzar una ruptura haría sangrar a ambos lados. Como la víctima de esta alianza matrimonial, mostré una sonrisa cansada ante las cámaras y aún así insistí en cargar con las preocupaciones familiares. A los ojos de cualquiera, era suficiente para conmover hasta las lágrimas. Mis padres vinieron a verme al hospital varias veces. ¿Cómo podrían no darse cuenta de mis pequeñas maniobras? Pero no dijeron nada. Con la opinión pública impulsada por mí, la atención sobre mi familia alcanzó su punto máximo, y la mayoría de los comentarios fueron positivos, beneficiosos para el precio de las acciones. Quienes se benefician, no hablan. Capítulo 8. Esta era una lección que había aprendido a lo largo de los años, de mi hermano menor. En una tarde luminosa y apacible, mi madre acomodó suavemente los mechones desordenados junto a mis sienes y luego puso el libro de registro familiar en mis manos. Aún había vacilación en su mirada cuando habló con tono grave. Alicia, ya lo he pensado bien. La vida en una familia adinerada en realidad no es tan buena. Si no eres feliz, aunque no quieras casarte. No había terminado cuando la interrumpí. No hace falta. Mamá, la familia de Luis no tiene hija. No vas a mandar a tu hijo querido a venderse, ¿verdad? En cuanto lo dije, hasta yo misma me sobresalté. Creí que mi corazón ya no tendría sobresaltos, pero mi tono aún dejaba escapar un reproche. Ella se quedó inmóvil por un instante y luego se encontró con mis ojos tranquilos, sin olas, por la posición de mi hermano en la familia. Pasara lo que pasara, al final siempre ibas a sacrificarme a mí, ¿no? Evitó mi mirada. Al final, no dijo nada y salió de la habitación del hospital. Cuando la puerta se abrió, se encontró con la persona que daría esa explicación adecuada. Hudson vino a verme con flores. Asintió con cortesía a mi madre. La luz del sol caía sobre él, envolviéndolo en una calidez especial. Se veía cansado. No se había arreglado el cabello de manera deliberada. Colocó las flores junto a la cama y empezó a pelar una manzana para mí. Hudson, gracias, pero de verdad no me gusta comer manzanas. Viste las manzanas que trajo mi mamá, ¿verdad? Pero ella no sabe que yo no puedo comer manzanas en absoluto. Lo siento, Alicia. No pasa nada. Tú eres la última persona que necesita pedirme perdón. El silencio se extendió. Miré su rostro fatigado. ¿Estás muy cansado hoy? Sus hombros se tensaron un poco y luego respondió con cierta torpeza. Estoy bien. Creí que habías dicho que el día en que registráramos el matrimonio no debía verme mejor que tú. Así que anoche no dormí a propósito. Colocó su propio libro de registro familiar sobre la mesilla y sacó un anillo. Alicia, aunque esto sea cooperación, sigo pensando que mereces una propuesta formal. Alicia, gracias por elegirme cuando no tenía nada. Así que, si tengo la suerte de que nuestras vidas se crucen, será el honor de toda mi vida. Bajó completamente la postura. Besó mi mano, pero no me forzó a ponerme el anillo. En su mano izquierda ya llevaba un anillo sencillo, como si dijera que hacía tiempo se había entregado voluntariamente a mí.
Un documento que yo había creído un acuerdo prenupcial fue desplegado. En él se leía claramente que Hudson entregaba voluntariamente el 10% de las acciones de la empresa a la señora Alicia antes del matrimonio. Ahora no tengo mucho, dijo Hudson en voz baja, pero puedo darte todo lo que tengo. Si la madre de Luis escuchara esas palabras, probablemente se enfurecería hasta el límite. El 10% de una empresa que cotiza en bolsa, para un accionista individual, era una cifra enorme, casi aterradora. Ella había luchado abierta y secretamente durante más de 20 años y aún así solo tenía un 3%. Las lágrimas se me escaparon sin control. Había fingido no luchar, no desear, durante demasiado tiempo. Así que cuando alguien me ofreció su corazón con tanta franqueza, no pude fingir que no me conmovía. Sí, acepto. Mis dedos aún temblaban ligeramente mientras colocaba el anillo de diamantes en el dedo anular de mi mano izquierda. Encajaba perfectamente. ¡Qué maravilloso! Había sido diseñado solo para mí. Por fin, no tuve que cedérselo a nadie más. Alicia, ¿qué están haciendo? Capítulo 9. La puerta de la habitación del hospital se abrió una vez más. Luis estaba de pie en la entrada, con una bolsa de manzanas en la mano, el rostro pálido como el papel. Hudson ni siquiera se giró, solo sonrió con satisfacción al ver el anillo de diamantes en mi dedo. Te queda perfecto, fue hecho a medida solo para ti. Nadie volverá a plantarse delante de ti con algo igual. Presumiendo, no se dio la vuelta, pero cada palabra estaba cargada de ironía. La voz temblorosa de Luis volvió a sonar. No, lo del vestido de novia de Miranda, puedo explicarlo. Ella usó mi teléfono en secreto para contactar al diseñador. Yo no le dije que. La explicación era débil hasta dar vergüenza. Por suerte, ya no necesitaba prestarle atención. Desde el caos de la boda, Luis había sido encerrado por su padre. Esta vez, realmente había causado un desastre. El escándalo dejó a toda la empresa desprevenida. Si Hudson no hubiera intervenido a tiempo para controlar a los medios y silenciar a algunos periodistas, las consecuencias habrían sido muchísimo peores. Luis fue suspendido temporalmente y relegado. Hudson, como el gran artífice de la solución, ocupó directamente su puesto. El desempeño y la capacidad de Hudson eran evidentes para todos. Este ascenso era lo que muchos esperaban desde hacía tiempo. Por más que la madre de Luis lo intentara, no pudo impedirlo. Se decía que Luis había colapsado por completo, gritándole a su padre, «No es más que un hijo ilegítimo. ¿Por qué no ayudas a tu propio hijo en lugar de ayudar a un bastardo?» La respuesta de su padre fue gélida hasta el extremo. «Cállate». Comparado con Hudson, el bastardo eres tú. Si no fuera porque tus ojos se parecen a los de la madre de Hudson, ¿crees que habrías podido casarte con esta familia? Como murió la madre de Hudson, quizá me engañaste un tiempo, pero no para siempre. Durante todos estos años, he sido más que generoso contigo y con tu hijo. La madre de Luis se desplomó en el suelo. ¿Quién ganó y quién perdió? Todo había quedado decidido. La madre de Luis también había venido al hospital varias veces en los últimos días, y cada vez, yo me desmayaba delante de ella, dándole a los medios material nuevo para exagerar. Esta vez, la visita de Luis, no sabía si había escapado por su cuenta, o si su madre ya no tenía más recursos y lo había enviado a intentar una última jugada. Pero, Luis, no es que nunca te diera una oportunidad. Te la di, 3 años enteros. Tú no la valoraste. ¿A quién vas a culpar? Hudson y yo registramos nuestro matrimonio de manera abierta y legítima. En las fotos de la sesión previa, yo sonreía sin cargas, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. La boda formal se fijó para principios de la primavera siguiente. Aprovechando la atención del evento, la empresa planeó lanzar sus productos de inicio de año. Hudson estaba desbordado todos los días preparando la boda, trabajando hasta quedar exhausto y, al volver a casa, eligiendo decoraciones, accesorios y cajas de regalo. Yo, por mi parte, me concentré por completo en supervisar la campaña del departamento de marketing para el lanzamiento, temiendo que cualquier detalle fallara. Después de todo, con los 400 millones de inversión de mi familia, quería exprimir al máximo cada recurso. Mientras el precio de las acciones subiera junto con las ventas, yo sería la mujer más feliz del mundo. Cada vez que hablábamos de los detalles de la boda, él hablaba de lo suyo y yo de lo mío, y al final solo recibía su mirada llena de agravio. Comparada con la boda que estoy preparando, ¿prefieres la que organizó Luis? Cállate, Hudson. ¿Qué tonterías estás imaginando? Al final, revisamos la lista de la boda toda la noche y nos fuimos a dormir al amanecer con ojeras enormes. El tiempo pasó volando. A medida que la fecha se acercaba, yo me sentía cada vez más desconectada de la realidad. Había felicidad, pero también una inquietud difícil de controlar. Me di cuenta de que estaba empezando a gustarme Hudson cada vez más. Cuanto más me gustaba, más miedo sentía.
Cuanto más miedo sentía, más ganas tenía de huir. Huí al consultorio de una psicóloga, pero ella me dijo que podía intentar aceptar la bondad de los demás, intentar disfrutar del proceso de ser feliz. Debes aceptar que tanto la creación como la ruptura de una relación son naturales. Tu felicidad no está mal, y tu tristeza tampoco. Cuando era niña, después de que nació mi hermano menor, sentí que mis padres retiraron todo su amor de la noche a la mañana. El recuerdo más vívido es este. Una vez desperté a mi hermano comiendo una manzana, y por eso me azotaron. El dolor ardía intensamente. Lloré a gritos, y mi madre me dio otra bofetada. No llores, lo vas a despertar. Capítulo 10. Desde entonces, empecé a tener un miedo profundo a que el amor fuera retirado de forma abrupta, como caer por un precipicio. Escondí mis sentimientos con extremo cuidado, temiendo hundirme en ilusiones falsas pero hermosas, para luego despertar y descubrirme abandonada sobre una cuerda floja tendida sobre el abismo. Pero, curiosamente, estar con Hudson nunca me obligó a caminar con cautela para sostener nuestra relación. Cuando me daba cuenta, la sonrisa ya se había apoderado de mi rostro. Empecé a dedicar más energía a los pequeños detalles del día a día, en lugar de imaginar constantemente si nuestro matrimonio se derrumbaría en algún punto del futuro. Esa noche, la empresa encargada de nuestras fotos de boda me envió el álbum final. Después de pensarlo un rato, escogí algunas y las publiqué en mis redes sociales, como obligándome a dar el primer paso. Tras pulsar, publicar, apoyé el teléfono contra mi pecho. El corazón me latía como un tambor. Luego Hudson publicó también 9 fotos, todas mías. Había pensado que ese loco de Luis quizás seguiría el rastro por internet y aparecería, pero no esperaba que Miranda se adelantara a él y me esperara directamente en la puerta de mi casa. Después de registrar el matrimonio con Hudson, me mudé de inmediato a su pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Casi nadie lo sabía. Sin embargo, al día siguiente de publicar las fotos, Miranda no sé a través de cuántas conexiones logró enterarse y pasó todo el día plantada frente a nuestra puerta. Cuando salí del trabajo ya eran las 8:30 de la noche. Llevaba pollo frito de jueves loco, cuando ella me bloqueó la entrada. Aquella mujer que antes se mostraba tan altiva delante de mí se arrodilló sin dudarlo, suplicándome que le dejara una salida, diciendo que mientras yo siguiera enfadada, Luis no la dejaría en paz. A quien tú amas de verdad es a Luis, ¿no? Ahora él te ama hasta la locura. ¿Por qué obligarte a casarte por conveniencia con alguien a quien no amas? Luis dijo que si tú vuelves con él, me enviará a mí y a mi hijo a vivir en Inglaterra toda la vida. Te lo ruego, vuelve, considéralo un acto de misericordia. Sálvame la vida. La dejé hablar sola, y de pronto me enfadé. ¿Con qué derecho decía que yo no amaba a Hudson? Mi mirada se volvió ligeramente compasiva mientras la observaba desde arriba. Una chica sin ningún respaldo, usando todos los medios posibles para colarse en este círculo. Qué lástima. Después de tantos años rondando la élite, seguía sin entender nada. En todos esos años en los que yo estuve enfadada, ¿alguna vez Luis se puso verdaderamente de mi lado? No hacía más que descargar sus frustraciones sobre Miranda, que ya no tenía nada. Y además, ¿por qué iba yo a aceptar de nuevo a un hombre que me había traicionado? Sonreí con burla y le dije a Miranda, yo no soy como tú. No me interesan los hombres que me han traicionado, pero no necesitas depender de él. Yo misma puedo enviarte a Inglaterra, y si quiero, te quedarás allí para siempre sin poder volver. ¿Te parece bien? Miranda se quedó sin palabras, tartamudeando, incapaz de responder. ¿Por qué no? ¿Tienes miedo de no poder volver jamás de Inglaterra? El cuerpo de Miranda ya se veía torpe, y su espalda al marcharse se balanceaba de forma inestable. Literalmente huyó en desbandada. El día de la boda, llevaba un anillo de diamantes único en el mundo y un vestido de novia irrepetible. Le pedí expresamente al diseñador que añadiera un bolsillo oculto en el vestido, para poder trabajar con el móvil hasta justo antes de subir al altar. Y así se produjo una escena memorable. El novio, emocionado hasta las lágrimas, se preparaba para besar a la novia. Mientras tanto, la novia acababa de recibir la noticia de que el producto de la empresa se había vendido de forma explosiva, sonriendo de oreja a oreja hasta que el novio no encontraba dónde posar los labios. Cuando el oficiante preguntó por segunda vez, ¿aceptas? Sí. El novio, cubierto de nubes negras, levantó el ramo para tapar ambos rostros y mordió con fuerza el labio inferior de la novia. La boda se celebró junto al mar, sin encerrarse en un salón. Tras una ceremonia sencilla, los invitados disfrutaron de la playa privada. La playa estaba protegida por capas y capas de seguridad. Nadie ajeno podía aparecer de improviso. Daniel también fue invitado y conversó brevemente con nosotros. A su lado había una joven que se parecía aún más a su difunta esposa, con ojos grandes e inocentes,
aferrada dócilmente a su brazo. Parecía inofensiva, pero en secreto había gastado mucho dinero para hacer que la vida de Miranda en Inglaterra fuera un infierno, casi obligándola a vagar sin hogar aún estando embarazada. La fecha del embarazo de Miranda era ambigua. Temía que el niño fuera de Daniel, así que no dudó en atormentarla sin escrúpulos. Y Luis, que había prometido a Miranda una vida de lujo en Inglaterra, simplemente hizo la vista gorda. No era tan estúpido como para ofender a una mujer que podía convertirse en la próxima esposa de Daniel por una amante. Luis apareció con una copa en la mano, mirando mis labios ligeramente hinchados, con una expresión compleja. Bebí con naturalidad y lo vi desinflarse como un globo pinchado, dejando escapar una sonrisa amarga y derrotada. Alicia, deberías llamarme cuñada. Hudson lo interrumpió con firmeza, haciendo que a Luis le resultara imposible mantener la sonrisa. Si Miranda no hubiera arruinado nuestra ceremonia aquella vez, ¿no habríamos terminado juntos? Sus ojos ya estaban enrojecidos, lo bastante convincentes como para dar la ilusión de que me amaba profundamente. ¿Eso es importante? ¿Estás así de destrozado solo porque el tú que antes se sentía invencible perdió al mismo tiempo dos opciones, a mí y a Miranda? ¿Para qué fingir ahora que eres profundo y sentimental? Pero yo de verdad no. Yo había tomado la decisión. Después de casarme contigo, iba a centrarme y estar solo contigo. Me reí con desprecio. Centrarte conmigo significa mantener a la amante en secreto en Inglaterra o en algún lugar donde yo no pueda verla. ¿Y luego convivir todos en armonía? Respiró hondo y dijo con absoluta sinceridad. Créelo o no, solo la toqué una vez cuando estaba borracho, y usé protección. El niño que lleva no es mío. Cuando Luis se marchó, abatido, Hudson me rodeó los hombros y murmuró con acidez junto a mi oído. Sabes que eso es imposible, ¿verdad? A Miranda la busqué yo, y los vídeos de ellos los filtré yo a la prensa. Mientras yo estuviera allí, él jamás iba a completar esa boda. La seguridad familiar siempre es estricta. Sin mi intervención, ¿cómo iba a lograr Miranda colarse? Arruiné tu boda con Luis de esa manera, esposa. ¿No estás enfadada? Chocamos las copas y le pellizqué la mejilla para tranquilizarlo. No estoy enfadada. Después de todo, el día que Luis se acostó con Miranda, fui yo quien pinchó varios agujeros en sus condones. No me equivocaba. Nosotros dos realmente éramos el uno para el otro. Hudson. Mis sentimientos por ti también lo eran, cuidadosamente planeados desde hace mucho tiempo. Hudson, enamorarme de ella. Capítulo 1. Incluso después de casarnos, parecía que todos pensaban que Alicia y yo no tendríamos un buen final. Incluso Alicia misma lo creía. En una recepción, varios jefes intentaron congraciarse conmigo y me deslizaron en secreto una tarjeta de hotel. En el reverso de la tarjeta había una huella de labios de un rojo intenso. Lo que significaba era más que evidente. Alicia no parecía celosa en absoluto. Incluso estaba charlando con la secretaria. Yo, en cambio, sentía el corazón ácido. Tal vez ella no sabía que me había gustado desde hacía muchísimo tiempo. Capítulo 2. Muchos años atrás, vino a nuestra casa acompañando a sus padres. Durante la comida, parecía tratada como una mercancía. Una ficha más en el tira y afloja del mundo empresarial. Sus ojos eran brillantes, llenos de hielo, y también de fuego. Era como una brizna de hierba resistente, creciendo con una vitalidad asombrosa en un entorno feroz. No sabía qué era el amor a primera vista. Cuando reaccioné, mi corazón ya latía desbocado. Entonces supe que en su familia había un hermano 10 años menor que ella, sin ambición alguna, pero designado heredero únicamente por su género. Una familia así, incluso alguien de la dinastía diría que es feudal. Mi padre y mi tía pensaban que su familia se había enriquecido demasiado tarde. Simples nuevos ricos, indignos de Luis, así que me empujaron a mí como alternativa. Mi tía llevaba una sonrisa hipócrita en el rostro, convencida de que usar a la hija de unos nuevos ricos sería una forma de humillarme, pero no sabía que, mientras fingía sentirme ofendido, por dentro estaba eufórico. La realidad demostró que, en la euforia extrema, uno se vuelve descuidado. Luis, no sé cómo, se dio cuenta de lo que yo sentía. Presionó a su madre y consiguió cambiar el matrimonio concertado para que fuera él el elegido. Durante los 3 años siguientes, la vi obligada a seguir a Luis, soportando humillaciones constantes. Mi corazón sangraba, pero solo podía aguantar. Me mantenía a cierta distancia de ella, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, esforzándome por escalar, rezando para que algún día pudiera convertirme en su elección. Mis esfuerzos no fueron en vano. Un día encontré a una mujer extremadamente parecida a Miranda, pero 8 años más joven que ella. La presenté a Daniel, elogié su profundo amor por su difunta esposa y, al mismo tiempo, le facilité a Miranda la fecha y el lugar de la boda acordados entre ambas familias. Tal como esperaba,
Miranda ya no gozaba del favor de Daniel. El mismo día que recibió la noticia, colapsó y fue a buscar a Luis. Cuando recibí el mensaje de Alicia proponiendo cooperación, casi estrellé el coche contra un poste al pisar el acelerador. Me sentía como un pavo real desplegando las plumas, deseoso de mostrarle todo lo que valía. Capítulo 3. El día que le pedí matrimonio. Me preguntó por qué parecía tan cansado, nervioso. Solo dije que el día de registrar el matrimonio no podía verme mejor que la novia. ¡Qué excusa tan ridícula! La verdad era que estaba tan emocionado que no dormí en toda la noche. El mayordomo incluso me vio practicando la propuesta en la terraza, y en medio del nerviosismo me golpeé la cabeza, pero no importaba, porque ella dijo que sí. Dijo que me había estado planeando desde hacía mucho tiempo. Lo que ella no sabía era que, en los momentos que no vio, yo también había estado caminando hacia ella. Capítulo 4. Volví en mí. Devolví la tarjeta de hotel y llevé a la secretaria, que había asistido conmigo al evento, a un rincón. Le pedí que, en el futuro, metiera a esos hombres asquerosos en la lista negra de la empresa. La secretaria, algo despistada, soltó la frase clásica de las novelas de CEOs. Jefe, hacía mucho que no veía a Alicia sonreír así. La última vez fue cuando dijo que había llegado el otoño y que iba a hacer quebrar a esa empresa. Sonrió igual. Le prometí un aumento de sueldo y le pedí que hablara bien de mí delante de Alicia. Después de todo, Alicia es una adicta al trabajo. Pasa más tiempo con la secretaria que conmigo. La secretaria me dijo que Alicia quería que esos hombres pagaran el precio por haber enviado la tarjeta del hotel. Así que, resulta que le importo tanto. Volví a ser feliz.